Hola niños, hola niñas, junto a la mi Jesús, esperamos que todos se encuentren súper bien. Les contamos que cada cierto tiempo les vamos a ir subiendo estos videitos para ayudarlos en su proceso de aprendizaje y además para ir destacando las cosas más importantes de las guías que nosotros le hemos enviado las semanas anteriores. El tema que vamos a trabajar hoy es el descubrimiento y la conquista de Chile y lo vamos a hacer en dos videos que van a ser de no más de 15 minutos de duración. ¿Ya? Las guías que vamos a trabajar o las que ustedes ya trabajaron y que vamos como a repasar en esta oportunidad son la 10, la 11, la 12 y la número 13. Comencemos. ¿A quién tenemos acá? A don Diego de Almagro. Y don Diego de Almagro para nosotros va a ser conocido como el descubridor de Chile. ¿Por qué va a tener este título, don Diego de Almagro? Porque su expedición va a ser la primera que va a buscar ocupar el territorio que actualmente le corresponde a nuestro país. Y si bien es cierto, nosotros ya sabemos que don Diego de Almagro no se queda en nuestro territorio, igual le debemos a él esta primera vez en este primer viaje, por así decirlo. Aquí tenemos una imagen de la salida de don Diego Almagro del Cusco. Ustedes aquí pueden dar cuenta de su empresa de conquista. Fíjense toda la gente que venía con él, soldados, vienen también indígenas que van a ser ocupados como carga, les van a traer, van a guiar a los españoles y además también les van a traer los elementos de carga necesarios para este viaje. Recuerden ustedes que estas empresas de conquista son empresas privadas, es decir, era el conquistador el que tenía que buscar los medios para poder emprender esta aventura. ¿Cuál era el objetivo de estos conquistadores? Obtener riquezas, obviamente, fama, pasar a la historia, todo como en un ideal muy caballeresco. Don Diego de Almagro invierte una suma millonaria para la época en esta empresa, más de 1,5 millones de pesos, pero de esta época, y eso era mucha, mucha plata. Y las fuentes nos dicen que don Diego Almagro fue acompañado por más de 500 españoles y miles de indígenas. Por lo tanto, fue una empresa de conquista muy, muy grande. ¿Cómo va a ser la ruta que va a hacer don Diego don Diego Almagro? Parte del Cusco, se viene por la cordillera de los Andes, en esta altura del Paso San Francisco, ingresa a territorio chileno llegando al valle de Copiapó y de ahí en adelante sigue hacia el sur de nuestro territorio, llegando al Valle de la Concagua. Desde esa zona envía una expedición hacia el sur, donde está aquí el número 4, y en esa zona, esta expedición enviada por don Diego de Almagro se va a enfrentar en la batalla de Reino Huelén, que es como el primer enfrentamiento entre españoles e indígenas del cual la historia tiene conocimiento. Pero veamos cómo va a ser este viaje. ¿Por qué viene? Lo primero, recordar que las relaciones entre don Diego de Almagro y su socio Francisco Pizarro estaban sumamente malas. Ambos habían sido socios en la conquista del Perú, habían obtenido riquezas, pero ahí el protagonista era don Francisco Pizarro. Después venía don Diego de Almagro. Y como estas relaciones se echaron a perder, don Diego de Almagro decide venir y aventurarse hasta este territorio, porque este territorio justamente era el que le había otorgado la corona como premio a su labor en la conquista del Perú. Pero aparte de estas malas relaciones que tenía con su socio, también a don Diego de Almagro le comenzaron a llegar noticias de los mismos indígenas de Perú y le contaban que el territorio de Chile era sumamente rico y que mucha de la riqueza que había en Perú era justamente riqueza que habían extraído de este territorio. ¿Cuál era el objetivo de los indígenas? Porque esto no era cierto. Sacar el mayor contingente de españoles posibles de Perú para intentar rebelarse en contra de Francisco Pizarro y lograr expulsarlos, que finalmente
Eso no ocurrió, pero a pesar de esto, estas noticias eh, emocionaron, por así decirlo, a don Diego de Almagro y él decide emprender su empresa con destino hacia nuestro territorio. ¿Cuál fue el problema de esta empresa? Ya vimos la ruta. Él se viene por la cordillera de los Andes. ¿Y cómo van a ser las condiciones de ese viaje? Pésimas, porque la cordillera en la época que él viaja está en pleno invierno. Aparte de eso, estamos hablando que venían viajando a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar con temperaturas bajísimas. ¿Y qué nos dice aquí la fuente? Descubrimiento y conquista de Chile. El hambre era extremada. Los indios vivos se comían a los muertos y los castellanos a los caballos helados. Si se detenían, se les salía el alma de frío. Obviamente esto es bastante exagerado, ¿cierto? Pero en realidad dice que los mejor librados pierden sus ropas, sus caballos, otros, la mayor parte de sus negros e indios de servicio, y muchos otros españoles y también indígenas van a perder los dedos, las manos o los pies, que finalmente se los va a consumir la nieve. O sea, se les van a helar de tal forma que terminan por perder esas partes de su cuerpo. Llegando a territorio chileno, yo les dije que don Diego de Almagro manda una expedición hacia el sur de nuestro territorio, donde actualmente está el río Itata. Y en esa zona se van a enfrentar en la batalla de Reino Huelén. ¿Qué noticias le van a llegar a don Diego de Almagro de esa zona? ¿O qué le van a contar estos expedicionarios, estos miembros de su hueste? Que este territorio en realidad no tenía las riquezas que le habían contado y que en realidad lo único que había era un sinfín de indígenas desnudos que además eran sumamente belicosos. Por lo tanto, son los mismos hombres que acompañan a Almagro que lo incitan a devolverse a Perú y luchar por la ciudad del Cusco, que era efectivamente la ciudad más rica, ¿cierto? Y de donde se podían obtener mayores ganancias. Por lo tanto, don Diego de Almagro regresa a Perú, y aquí dice que es una decisión básicamente atribuida a sus soldados que le insisten en que vaya a recuperar la ciudad del Cusco, que según ellos le pertenecía a don Diego de Almagro, y ahí se enfrenta en una guerra con su antiguo socio, don Francisco Pizarro, y el destino de don Diego de Almagro es bastante triste y termina siendo decapitado en la Plaza del Cusco en 1538. Y esa es la historia que les puedo contar sobre don Diego Almagro. Por su parte, don Pedro de Valdivia, que tenía una carrera militar importante, que había ayudado a Francisco Pizarro en este conflicto que tuvo con don Diego Almagro, para nosotros va a ser el conquistador de Chile. Porque a diferencia de don Diego, don Pedro viene a este territorio a pesar de, vamos a ver, a pesar de qué cosa, pero él decide quedarse. Don Diego de Almagro viene principalmente a Chile en búsqueda de riqueza. Don Pedro de Valdivia sabía que esas riquezas no eran tal o no las iba a encontrar. Pero aquí el interés de don Pedro de Valdivia es pasar a la historia, dejar fama de sí, que su nombre pase a la posteridad y sea conocido por todos. ¿Cómo va a ser la empresa de don Pedro de Valdivia? Él parte del Cusco y sigue la ruta que Almagro va a ocupar de regreso. Almagro se viene por la cordillera, pero se va a devolver por el desierto de Atacama y ahí no tiene ninguna baja y llega sin mayores contratiempos al Cusco. Y esa va a ser la ruta que va a ocupar don Pedro de Valdivia, a través del desierto de Atacama. Pero tampoco la empresa de don Pedro de Valdivia va a ser tan fácil. Muy poca gente lo quiso acompañar. Si don Diego de Almagro sale con 500 españoles, don Pedro de Valdivia apenas puede lograr reunir a 12 soldados españoles. ¿Por qué? Porque tras la empresa de don Diego de Almagro, este territorio queda absolutamente desprestigiado. Y de hecho, en Perú, los que habían acompañado a don Diego de Almagro eran llamados de manera burlona los de Chile, como que les hacían bullying. Fíjense ustedes.
Así que cuando él trata de hacer esta empresa, y aquí lo sacamos de la carta que le envía al rey Carlos I de España, le cuenta que cuando él trata y empieza a organizar esta empresa, lo toman por loco. Dice que los que me tenían por cuerdo ya no me tienen por tal, porque le decían, ¿cuál es la necesidad? Aquí tú tienes tu hacienda, eres respetado, tienes un nombre. ¿Para qué irte a ese territorio que no tiene nada? Pero él, un hombre tenaz, valiente, da lo mismo y se embarca en esta empresa de conquista. Tampoco su empresa o tampoco este camino a Chile va a ser tan fácil. Dice, la marcha a través del desierto fue dura por la falta de agua y alimentos y por la resistencia de los aborígenes que se refugiaban en sus pequeñas ciudadelas para combatir a los castellanos. Por lo tanto, también va a sufrir dificultades en este camino eh, hacia el Valle Central, que finalmente es donde se asienta la empresa de don Pedro de Valdivia. Y dice que finalmente cuando llega al Valle del Mapocho es un alivio para él y para los hombres que lo acompañaron. Y aquí tenemos una comparación de las rutas. Si ustedes se fijan, don Diego de Almagro sigue o inicia su ruta, ¿cierto? Los dos parten del Cusco, solamente que don Diego viene por la cordillera, se devuelve por el desierto y don Pedro de Valdivia solamente se viene por el desierto porque ya sabemos, él se va a quedar en este territorio. Va a, a cambiar o qué tiene de distinta la empresa de don Pedro de Valdivia? Que él decide fundar el 12 de febrero de 1541 Santiago de la Nueva Extremadura. ¿Dónde? En el Valle del Mapocho. Y aquí tenemos este cuadro, esta pintura que refleja, ¿cierto?, la fundación de Santiago. ¿Cómo se va a llamar esta ciudad? Santiago del Nuevo Extremo. ¿Por qué Santiago? Por el apóstol Santiago. Y si ustedes se fijan, aquí dice, fundo esta ciudad a nombre de Dios y de su bendita madre y del apóstol Santiago. Es decir, el elemento católico en estas empresas de conquista es sumamente importante. ¿Qué tenemos acá al lado? El plano de la ciudad de Santiago, un plano que se va a organizar o una ciudad que se va a organizar a partir de este plano damero o de tablero de ajedrez. Si ustedes se fijan, va a tener calles rectas cortadas por otras de manera perpendicular y formando estas manzanas. ¿Por qué decide fundar la ciudad de Santiago en este valle? Uno, porque encuentra que este sector tiene los recursos alimentarios disponibles para él y para su hueste, porque encuentra que el clima es sumamente favorable para establecerse definitivamente, porque encontró también que era una zona segura ante los ataques de los indígenas, y esa seguridad se las entregaba este cerro, el Cerro Santa Lucía, porque según don Pedro de Valdivia podían vigilar eh, posibles ataques desde la altura de este cerro, que no es muy alto. Si alguno de ustedes ha ido a Santiago, lo conoce. Porque hay un río cerca para disponer de agua y eso le sirve también para alimentarse, ¿cierto? Y para desarrollar las labores agrícolas. ¿Cuál río era este? El río Mapocho. Y además de eso, él se da cuenta que en esta zona existe una gran disponibilidad de mano de obra, es decir, de indígenas, que le podían ayudar, ¿cierto?, en este proceso de conquista, que no es fácil. ¿Cuáles van a ser las apreciaciones y qué nos contaba don Pedro de Valdivia sobre este territorio? Que era esta tierra, dice, esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Aquí se puede dar todo género de ganado y de plantas y además es sumamente rica en oro y toda la tierra está llena de oro. Y donde quiera que quisiesen sacarlo, allí hallarán en qué sembrar y con qué edificar. Y agua y leña, y fíjense lo que dice aquí, parece la crió Dios aposta para poderlo tener todo a la mano. Es decir, cuenta las bondades de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Este cuadro estaba de tarea y yo se los voy a dejar acá. Nosotros les vamos a enviar no solamente el video, sino que los PowerPoint para que ustedes lo puedan revisar y en el otro videito vamos a ver cómo continuó esta empresa.
¿Ya? Nos